Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestro segmento de recomendaciones médicas y hoy vamos a estar hablando acerca de la ansiedad, pero cuando se vuelve patológica y puede afectar, por supuesto, a diferentes áreas en nuestro cerebro. Es por ello que nos acompaña esta mañana el neurocirujano Adrián Couso. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Qué bueno tenerlo por acá en la casita de Primera Hora. Buenos días Samantha, buenos días a todos los televidentes. Una cosa que siempre me gusta aclarar, soy neurólogo. Neurocirujano es el que se encarga de la cirugía. Yo me encargo de la enfermedad médica, de las patologías no quirúrgicas del cerebro, ¿verdad? Y como tú bien lo dijiste, vamos a hablar hoy de lo que es la ansiedad, pero ¿por qué, doctor, si usted es neurólogo, vamos a hablar de la ansiedad? Vamos a hablar de las complicaciones neurológicas y médicas que tiene la ansiedad. Exacto. Sabemos y conocemos que hay varios tipos de ansiedades y algunas personas o pacientes lo desconocen y es por ello que vamos a abordarlo, ¿no?, esta mañana. Claro que sí, mira, a mí siempre me gusta hablar un poquito de datos epidemiológicos porque es sumamente importante saber cuán frecuente es un problema, y los que traemos a colación a la revista son aquellos problemas que nosotros miramos día a día en la consulta, aquellos problemas de que muchas veces no son diagnosticados o pueden ser subestimados por el paciente, por los familiares o a veces inclusive por el médico. Hablando específicamente de la ansiedad, fíjate bien, el 17% de la población la puede padecer. ¿Qué quiere decir? Que casi 2 de cada 10 personas van a tener ansiedad. Entonces, si aquí vemos más de 10 personas, al menos 2 tienen un trastorno de ansiedad. Pero es tan frecuente, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los que tienen muchísima epidemiología, existen 30 millones de personas conviviendo con ansiedad. Y algo muy interesante es que casi la mitad de las personas con ansiedad tienen un trastorno depresivo asociado. Y por ejemplo, cuando un psicólogo, un psiquiatra está atendiendo a un paciente con ansiedad, debe de investigarle una enfermedad médica, porque cerca del 70% de las personas que tienen ansiedad tienen alguna enfermedad. Ahora, por otro lado, cuando estamos atendiendo una enfermedad médica, el 30% aproximadamente de las personas van a tener ansiedad. Y esto es bien importante definirlo porque quiere decir que está ahí. No necesariamente el paciente te va a llegar con la queja diciéndote tengo ansiedad, sino uno tiene que investigarla. O identificarlas también. Identificarla, claro. La identificación es una clave en el manejo y tratamiento de este problema. Ahora, ¿qué es la ansiedad? A veces uno dice, ay, estoy ansioso porque, qué sé yo, me voy a casar. Estoy ansioso porque voy a presentar un examen. En realidad, cuando nosotros ya hablamos de ansiedad, debemos de considerarlo como un trastorno, porque cuando uno tiene una reacción frente a un evento, es una reacción de defensa. Si, por ejemplo, yo miro que un coche viene sobre mí, tengo que reaccionar rápido y ahí se activa todo lo que se llama el sistema nervioso simpático, que te da taquicardia, te da velocidad, es el sistema de vigilia, de alerta y de defensa. Pero cuando existen síntomas similares, pero fuera de una condición eminentemente de peligro y que te afecta la actividad de la vida diaria, ya estamos hablando de un trastorno. Es decir, cuando nosotros hablamos de un trastorno de ansiedad, es estas descargas anormales, autonómicas, el paciente se pone frío, se pone con palpitaciones, a veces le da mareo y esto le afecta la calidad de vida. Es decir, muchos pacientes ya llegan a la consulta con la queja de que esto le está interfiriendo en sus actividades de la vida diaria. O más aún, empiezan a aparecer algunos síntomas que si el médico no piensa que puede el paciente estar con un trastorno de ansiedad, empezamos a estudiarlo, a diagnosticarlo y a darle diferentes tipos de tratamiento, pero podemos dejar a un lado que la base de los síntomas que el paciente tenga, por muy orgánico que parezcan, pueden ser un trastorno de ansiedad. Exacto, era lo que estábamos mencionando, el paciente debe de poder identificar esos síntomas o esos momentos en los que está provocando lo que es la ansiedad. Pero algo también interesante que yo estaba leyendo por acá, áreas cerebrales implicadas en la ansiedad, ¿cuáles son? Muy interesante pregunta. Bien,
con respecto a la pregunta previa de que si existe solo un tipo de ansiedad, existen varios tipos de ansiedad, el DSM-5, que es como, digamos, el libro mundial que define o clasifica los trastornos de ansiedad, existen otros tipos de sistemas de clasificaciones, pero el DSM-5 es uno de los que más utilizamos. Habla, por ejemplo, de la fobia específica, que es la más frecuente. Hay muchas personas que ven una cucaracha y les da una sensación de terror. Otras personas pueden tenerlo a una serpiente, a un roedor también. A un roedor, a veces hasta objetos. Entonces, esto es una fobia específica. También existe la ansiedad generalizada, que estas personas pues ya es a la situación, al contexto, tienen miedo de manera espontánea. Está la fobia social, que es, por ejemplo, estar frente a alguien, frente a un grupo. Exacto. Está el pánico, que es la expresión máxima de ansiedad que te inmoviliza, te paraliza, por ejemplo. Está la agorafobia. Que eso mismo es similar también como cuando sufrí un asalto, ¿no? Y eso también te provoca, o cuando sufrí un accidente. Sin embargo, ahí, Samantha, tenés un evento claro que te va a generar estos síntomas. El paciente con pánico muchas veces no hay ningún síntoma. O sea, yo recuerdo un paciente que me dice, doctor, me quedé en mera carretera paralizado y no podía manejar. Ajá. Y entonces, y no había una causa. No había una causa específica. Y la otra es la agorafobia, pues, que es la fobia a estar en un grupo de personas. Estas personas no pudieran ir, por ejemplo, a los conciertos porque le da algunas fobias, que es, por ejemplo, a los espacios. Por ejemplo, la claustrofobia, personas que se introducen en un tomógrafo y no les puedes hacer una tomografía, a pesar que es un examen muy corto. Exacto. Porque tienen esa sensación de espacios cortos y les da desesperación. Con respecto a tu pregunta sobre las áreas implicadas, se han implicado muchas áreas en el cerebro. Yo siempre le digo a mis alumnos de psiquiatría, pero yo tengo alumnos de psiquiatría, de que la diferencia entre lo orgánico y lo psiquiátrico es muy tenue, porque todo se origina en el cerebro. Entonces debe haber alguna parte que esté implicada en esto. Esto lo hemos aprendido a través tanto de los estudios de resonancia magnética como los estudios de metabolismo cerebral, que hay algunas áreas como la amígdala y el hipocampo, con otra área que se llama el cíngulo, que son áreas, digamos, que controlan las emociones. Entonces se ha visto, por ejemplo, que pacientes con ansiedad generalizada tienen una reducción en los receptores de serotonina en las áreas cinguladas, o tienen atrofia en algunas áreas como es el hipocampo o como es la amígdala. Entonces de ahí inferimos de que la ansiedad ahí puede tener su génesis, pero también existen sustancias o neurotransmisores que están implicados en la ansiedad. Dentro de ellos la serotonina, que una vez hicimos una entrevista completa sobre serotonina como hormona de la felicidad o como neurotransmisor de la felicidad. También está la norepinefrina y también está el GABA. Son 3 neurotransmisores que actúan sobre estas áreas de las emociones, que cuando se disregulan, el paciente va a presentar estos síntomas de ansiedad. Y esto es muy importante porque los médicos sabemos que tenemos que actuar sobre estos neurotransmisores. Ellos se pueden manipular de manera farmacológica para lograr la mejora del estado del paciente. Ahora bien, ¿quiénes pueden atender a personas o pacientes con ansiedad? Esa es una excelente pregunta y qué bueno que me la haces, porque en realidad pensamos que el psiquiatra es el especialista de la ansiedad, y eso sí es cierto, pero el médico en general, todo del médico general del primer contacto, debe tener conocimiento sobre la ansiedad, porque el primer paso para poder tratar la ansiedad es reconocerla. Y si un médico general, por ejemplo, no identifica a un paciente que está con ansiedad, nunca lo va a poder referir al psiquiatra, al psicólogo. Así que, contestando tu pregunta, todos los médicos, todo aquel que atiende pacientes debe de saber acerca de la ansiedad. Excelente, y es bueno hablar de estos temas porque muchos lo desconocemos, de hecho. Muchos no sabemos cómo tratarlo incluso, o quiénes nos pueden apoyar en esta situación. Fíjate que te voy a decir algo, en las consultas, porque la ansiedad va a tener complicaciones médicas, cardiovasculares, cognitivas, afectivas, emocionales, sociales,
por ejemplo, un paciente con ansiedad generalizada, si tiene factores de riesgo cardiovasculares, va a tener más riesgo de tener un infarto o un derrame cerebral. También, claro, también hay varios estudios que demuestran que los pacientes que tienen una ansiedad generalizada, moderada, severa, van a tener un pronóstico, un resultado peor de su enfermedad médica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una expresión orgánica de la ansiedad. Pero más allá de eso, muchos síntomas que nadie pensaría que están asociados a la ansiedad son ansiedad. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que llegan a la consulta y dicen no puedo ver. Y cuando nosotros les evaluamos su visión está bien y esto es resultado de un trastorno de ansiedad. O a veces el paciente somatiza, por ejemplo, no puedo mover la mitad de mi cuerpo, no puedo hablar, y eso obviamente que nosotros tenemos que descartar que no sea un problema orgánico, pero puede tener un trasfondo de ansiedad. Y es muy difícil cuando tú le dices al paciente, ¿sabe qué? Yo no le encuentro una alteración, yo lo examiné, no hay una alteración, le mandamos un estudio, qué sé yo, una resonancia magnética, exámenes de sangre y todo está bien. Y entonces hay que concientizar a la población, al familiar y al paciente que esto existe y que puede ser tan peligroso y es tan importante como cualquier enfermedad. Y yo en lo particular como médico te puedo decir que muchas veces es más difícil tratar estos trastornos que tratar un trastorno orgánico. Porque muchas veces una neumonía yo le doy antibióticos por 5 a 7 días y ese paciente mejora. Mientras que el tema de la ansiedad no solo implica darle un medicamento y ya, vaya que existen muchos medicamentos. Tiene que haber un apoyo psicológico, un apoyo familiar. Muchas veces esta ansiedad es disparado, tiene detonadores como por ejemplo en el centro laboral, pero no le podemos decir al paciente, ¿sabes qué? Deje de trabajar. Exacto. Sino que tenemos que enseñarle las herramientas de cómo hacerle frente a la ansiedad. Y esto la verdad que se ha hecho un tabú, sobre todo en los países latinoamericanos, quizás en los países nórdicos, en países desarrollados, se acepta un poco más que nosotros. Por ejemplo, yo le digo al paciente, y lo hago a veces como forma de anécdota, si un paciente me llega con muchas enfermedades, que me toca referirlo al cardiólogo, al otorrinolaringólogo, al ortopedista, al psicólogo, cumple todita la cita las cumplió. Pero cuando yo ya lo veo y le digo, dígame, yo no le pregunto si fue un del otorrino, pues ya sé que fue. Que si cumplió todas las pastillas, ya sé que las cumplió. Digo, fue a la cita del psicólogo. Creo yo que el 90% de las veces me dice, no fui. Ya sé que esa es la cita que no va. Con esa frase que debería de erradicarse. Yo creo que debería de sancionarse, multarse. Yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Eso no debe de existir. Yo pienso que todos deberíamos de repente de ir a una consulta para ver cómo está nuestro estado emocional antes de que tengamos las complicaciones. Ahora, por ejemplo, cuando yo atiendo a pacientes con dolores de cabeza que son intratables, pacientes que han tomado hasta 14 pastillas por día, y le hacemos una investigación en la consulta. Allá en Neurofarma nosotros casi a todos los pacientes, por no decir a todos, le hacemos una evaluación de ansiedad, porque yo sé que me va a influir negativamente en el proceso de enfermedad que ese paciente tiene y la gran mayoría salen alterados. ¿Qué es lo que hago yo? Le empiezo a quitar los medicamentos, lo mando a terapia cognitiva conductual con nuestro psicólogo, le dejo un medicamento preventivo, es decir, cambio 14 medicamentos por una pastilla más un abordaje psicológico y esos pacientes tienen una mejoría por arriba del 80%. Pero asústate, hay gente que lleva 20 años así tomando pastillas y el tema estaba en un trastorno de ansiedad que se nos pasó por las narices a toda la fila de médicos que lo ha visto y ahí estaba el problema. Entonces la ansiedad es una obligación y esto es un mensaje no tanto para los pacientes, para los médicos en este punto. Debemos de irla a investigar de manera concienzuda, de manera específica y a los pacientes aceptar que la ansiedad está ahí con nosotros y muchas veces va a aflorar por alguna situación y a veces de manera espontánea. Inclusive se ha hablado de una predisposición genética. O sea, estamos hablando de una enfermedad compleja que requiere un manejo multidisciplinario y que el profesional debe estar listo para comprenderla y si no la puedo atender porque quizás es muy compleja, enviarla al especialista que sí la puede atender. Y
y en conclusión sería que el paciente acepte también, ¿no?, este tipo de problema que tenemos, ¿no? A mí me ha ansiedad. encantado lo que Chaynese ha hablado de manera abierta, la salud mental. Dios, una figura pública que hable de esto, tal vez lo escuchan, porque tiene tantos seguidores que yo creo que esto puede ser un cambio en exacto. cómo una muchacha acepta, inclusive tuvo conductas autolesivas y lo superó, pero ella siempre dice, en todas las entrevistas que ha hecho, mi profesional me ayudó. Fui donde mi profesional me enseñó a las estrategias que puedo tener para superarlo. O sea, y ahora que sí hay miren una quién es. O sea, son resultado. problemas que se pueden resolver siempre y cuando haya un conocimiento y una aceptación de la existencia de ellos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Adrián Coulson, por habernos acompañado esta mañana y haber abordado también de este tema que es de mucho interés hacia la población y también hacia los médicos, porque era lo que usted mencionaba, que hay síntomas y creemos que son otras cosas y a lo mejor era algo pequeño como la ansiedad. Por favor, sus contactos. Claro que sí, estamos en Neurofarma, allá aparecen en pantalla los números de teléfono y nosotros allá pues tratamos de realizar un manejo integral. Tenemos como lema el menor número de medicamentos al mayor grado de efectividad, porque la polimedicación nunca es buena y la salud mental en nosotros también es una prioridad con nuestros pacientes. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estábamos hablando acerca de la ansiedad. Nosotros continuamos con mucho más. Al otro lado se encuentra Karen Villalobos. Adelante.